Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3, del 7 al 10. Te damos bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y esta linda mañana de sábado 27 de septiembre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia donde Jesucristo se entregó en una cruz para morir y poder liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así abrir una gran puerta, esa puerta que nos va a dirigir directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje, pero hoy nos recuerda algo que hemos olvidado y algo que hasta cierto punto hemos estado menospreciando, y es escuchar su voz. Hoy vivimos en un mundo que se ha desconectado tanto de Dios, que estamos viviendo solo en la tecnología, solo en nuestras necesidades, en tener dinero, en tener cosas materiales, pero lo más importante, que lo espiritual, lo estamos dejando a un lado. Y esto es algo imprecedente. Esto es algo que, sinceramente, estamos volviendo a los tiempos antiguos, cuando Israel no quería escuchar a Dios, y Dios trabajando en medio de ellos, haciendo milagros, y ellos no querían escuchar. Hermanos, vivimos en una época sin precedente en la historia humana. Nunca antes hubo tanta información disponible a la mano del hombre, y el hombre no la quiere escuchar. Nunca antes existió tanta facilidad para escuchar miles de voces al mismo tiempo. Hoy, desde un teléfono, se puede escribir en segundos ciertas opiniones, consejos críticos y críticas, filosofías, noticias, teología y corrientes espirituales. Pero esa abundancia de voces en algún lugar, en algún lugar de traer claridad, está generando confusión. Muchos cristianos sienten que ya no saben por dónde caminar o por dónde seguir. Y la verdad es relativizada de tal forma que la verdad la están haciendo únicamente, o la están dando únicamente para influir a las personas en pro de sí mismo, y no del del propio Dios. El pecado se está normalizando tanto, la mentira se maquilla de inclusión, y hasta se le da un lenguaje de amor para que parezca correcto. En medio de tanta tormenta de opciones que el mundo nos está dando, surge una gran pregunta, y es una pregunta crucial para el creyente, y es: ¿cómo distinguir la voz de Dios en medio de tanto ruido del mundo? ¿Cómo podemos escuchar su voz? Samuel vivió algo semejante. En sus días, el sacerdocio estaba corrompido. Los hijos de Elí habían profanado la casa de Dios, y la palabra de Jehová estaba escasa. En 1 Samuel 1:3 lo vemos. Había religión, pero no había una revelación. Y eso es lo que sucede cuando
Queremos vivir bajo una religión, una religión. La religión nos hace perder, hermano. Nos hace perder la comunión y nos hace perder la revelación de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La religión vuelve los actos espirituales en rituales, pero no presencial. Y fue allí, en medio de esa crisis espiritual en su nación, donde un niño aprendió a oír la voz de Dios y se convirtió en un profeta. Hoy el Señor quiere levantar a su iglesia, quiere levantar a hombres y mujeres como Samuel, que aprendan a discernir su voz en medio de tantas voces, porque en tiempos de confusión, la mayor necesidad no es escuchar la palabra humana, sino escuchar la palabra divina de Dios, del Dios vivo que sigue hablando y nos seguirá hablando, hermanos. Mira, muchas veces yo veo y hago la comparación, sinceramente, de videos de cualquier cosa, de comida, o veo videos que están generando ahora unos contenidos que son tan huecos. Y si tú miras las estadísticas contra un video de una enseñanza cristiana, hermanos, las vistas del video hueco son superior a la del video de enseñanzas cristianas. Y es algo paradójico y es algo incomprensible. Es así de que la gente solo se está queriendo llevar es por la vanidad. Mira, yo ahora que estoy haciendo Uber, estoy escuchando jóvenes criticando a otros jóvenes, diciendo que están que fulanito de tal tiene la enfermedad de TikTok. Y hubo, antes de ayer le pregunté a la chica, pero ¿cuál es esa enfermedad de TikTok? Y ella me contestó, Señor, es aquella enfermedad en la cual nosotros los jóvenes y muchos jóvenes hemos llegado a estar vacíos, a estar sin nada, a que nuestros pensamientos solo quieran mostrar lo que no somos. Ella estaba hablando sobre una compañera que quería tener amores con otro compañero de la universidad, pero hoy lo amaba y mañana lo despreciaba. Que solo pensaba era de cómo jugar con la persona. Y era una bipolaridad que tenía la chica. Ella decía que la amiga era bipolar, que hoy pensaba una cosa y mañana pensaba otra. Hoy decía una cosa y mañana cambiaba la opinión completamente. Y esa es la enfermedad de TikTok que muchos de nosotros y de redes sociales, yo creo que son las redes sociales las que están enfermando a nuestra juventud y están enfermando nuestro comportamiento como seres humanos. Hoy preferimos estar 2 horas, 3 horas, 4 horas viendo porquerías en las redes sociales en vez de estar escuchando y leyendo la palabra del Señor. Creemos que con 5 minutos de escuchar un mensaje devocional, porque ahora los mensajes devocionales son mensajes únicamente de que tú te mereces, Dios te prometió y Dios te tiene que cumplir, que tú eres el Hijo del Señor y por eso hoy solo te mereces esto, te mereces el oro y la plata del Señor, pero no en ningún momento te están hablando de las obligaciones que tienes como hijo de Dios, porque nosotros los hijos de Dios tenemos una serie de obligaciones que tenemos que cumplir sí o sí.
Y aquí es donde estamos distorsionando completamente la palabra del Señor. Y no nos gusta, y por eso no escuchamos estos devocionales, porque nos parecen muy largos y nos parece una perdera de tiempo. Un devocional ideal, como me dijeron una vez, un devocional ideal es de 5 minutos. Pero yo en 5 minutos no te puedo enseñar nada, hermano. O, o nosotros vamos a una clase en una universidad y dura 5 minutos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos aprender de una clase de 5 minutos? Y así queremos los devocionales de 5 minutos. Y queremos que Dios siempre nos esté dando su bendición, pero lo queremos en 5 minutos. Y por eso este devocional, para poderlo desarrollar, necesito tocar varios puntos. En el primer punto que quiero tocar es cuando la voz abunda y la verdad se distorsiona. Hermanos, esto sucede muchas veces en el mundo humano. Samuel escuchó la voz de Dios, pero la confusión con la que tenía Eli lo tenía dudoso. Y eso lo vemos en 1 Samuel 3, del 4 al 5. Eso nos enseña que no todas las voces que suenan es en lo espiritual, provienen de los cielos. Algunas se parecen, otras son imitaciones, pero no todas nacen del Dios Todopoderoso. En nuestro tiempo abundan voces que intentan redefinirnos y redireccionarnos a lo que es el pecado, lo que es familiar, lo que es una iglesia. Se habla de nuevas revelaciones, de nuevas formas de cristianismo, pero muchas de ellas están apartadas de la escritura. Solo Jesús advirtió con firmeza: mis ovejas me oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Juan 10:27. Pero muchas veces creemos que somos ovejas y que estamos escuchando a la voz de nuestro Señor. Pero Él nos conoce, pero nosotros no lo estamos siguiendo en verdad y en justicia. Y es como aquel perro viejo que en algún momento comienza a perder esa capacidad de oír, y cuando llega su amo a hablarle, a acercársele, le muestran los dientes porque no reconocen a su amo. Y así no está sucediendo actualmente. En estos momentos estamos viviendo esa misma situación, que hemos perdido esa capacidad de escuchar a nuestro amo, a nuestro Dios, y le queremos morder. Y aquí está la clave: no basta con oír las voces espirituales, hay que reconocer sinceramente la voz del buen pastor. Y el que no aprende a discernir puede terminar siguiendo a los lobos disfrazados de ovejas. Y es lo que nos está sucediendo, Señor. Estamos viendo tantas iglesias con unas enseñanzas tan vacías, hermanos, que yo no entiendo sinceramente cómo esas personas o esos falsos pastores tienen tantas ovejas. O nos hemos vuelto disculpen la palabra, tan tontos para seguir ese tipo de enseñanza. O es que definitivamente se nos atrofiaron las neuronas. Hermanos, ejemplos bíblicos que te puedo dar es en el Edén. Eva escuchó 2 voces, la de Dios y la de la serpiente. Una le dijo: no comas, y la otra le dijo: serás como Dios. Al seguir la voz equivocada, la humanidad entra en decadencia. La humanidad entera cayó. Génesis 3.
Así será el escuchar tan mal que nos provocó esa caída. Y muchas veces nos resistimos a escuchar al Señor porque no es lo que realmente queremos. El segundo punto es, la voz de Dios se distingue en la intimidad, no en la multitud. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios llamó a Samuel en la noche, cuando todo estaba en silencio. 1 Samuel 3:3. ¿Pero por qué sería? ¿O por qué lo hizo Dios? Porque el ruido del día podía confundirlo. Pero en medio del secreto había un ambiente para escuchar con claridad. Hermanos, sinceramente hoy vivimos con los oídos saturados. Música, redes sociales, series, mensajes y muchas publicaciones. Y a veces, en medio de tanto estímulo, pretendemos escuchar a Dios sin apartar el tiempo exclusivo para Él. Pero la voz del Señor no se discierne con la prisa, sino con la quietud. Y es lo que hoy no estamos haciendo, hermano. Elías lo vivió también. Dios no estaba en el viento, ni tampoco estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego, sino en un silbido apacible. Primera de Reyes 19 del 1 al 2. Y ese devocional ya lo habíamos hablado. En otras palabras, Dios no siempre se revela en lo estruendoso, sino en lo íntimo, en lo callado, en lo más sencillo, hermano. Nosotros no necesitamos estar en una iglesia, en una mega iglesia, donde quepan 2,000 personas para poder escuchar a un pastor dando un sermón. Nosotros únicamente necesitamos un cuarto que puede ser de 2x2, una silla, una mesa y una Biblia. Y ahí podemos escuchar mucho más claramente al Dios verdadero. Necesitamos desintoxicarnos del ruido. Necesitamos apagar el celular por un momento. Necesitamos cerrar la puerta. Necesitamos realmente abrir la Biblia y decir: Señor, aquí estoy. Habla. Quiero oírte, Señor. Quiero escuchar tu enseñanza. Quiero escuchar tu voz en mis oídos, Señor. Quiero que tu palabra me llegue al espíritu y me llene y me reconforte. Porque nos hace falta que Dios nos habla para que nos reconforte. El tercer punto es que la voz de Dios no siempre acaricia, muchas veces nos confronta. El mensaje de Dios le dio a Samuel le dio a Samuel muy duro. Juicio sobre la casa de Elí, 1 Samuel 3, del 11 al 14. No fue un mensaje agradable, pero era necesario. Esto nos enseña a que la voz de Dios siempre nos va a dirigir no a lo que queremos escuchar, sino a lo que necesitamos corregir en nuestro rumbo. Hermanos, hoy este mensaje, en estos tiempos donde muchos buscamos profetas, que solo hablan de bendición, de prosperidad, debemos recordar que el verdadero Dios también nos habla de arrepentimiento, de santidad y de obediencia. Y el apóstol Pablo lo advirtió en algún momento y dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Segunda de Timoteo 4:3. Y esto está más claro. Y hoy lo estamos viviendo.
Hoy estamos viviendo tantos maestros con enseñanza de doctrina humana y no doctrina espiritual. El ejemplo que te puedo dar, un ejemplo bíblico, es el pueblo en los tiempos de Jeremías. Preferían escuchar a falsos profetas que prometían paz cuando en realidad venía el juicio. Jeremías 6:14. Pero la voz de Dios, aunque incomodaba, es la única verdad que nos puede salvar. Y hoy queremos vivir en esa época. Queremos vivir no en la palabra de juicio, sino en la palabra de sanidad y de salvación. Pero no nos damos cuenta que nuestros propios actos están haciendo y están produciendo que Dios nos genere un juicio. Y no saber qué es lo más bonito y lo que muchas veces se nos olvida, que cuando Dios nos genera un juicio, a su vez nos está generando salvación. El cuarto punto que quiero tocar es la falta de discernimiento. Abre la puerta para el engaño. El apóstol Juan exhortó: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. El discernimiento es la defensa contra el engaño espiritual. Hoy vemos iglesias divididas por falsas doctrinas, creyentes confundidos por las influencias seculares, familias cristianas apartadas por teologías modernas. Todo porque se prestó el oído a la voz equivocada. Un ejemplo: Josafat, el rey de Judá, casi perdió la vida al unirse con Acab porque escuchó a 400 falsos profetas en vez de escuchar la única voz verdadera de Micaías. Segunda de Crónicas 18. Así sucede hoy. Muchos siguen lo popular en lugar de lo verdadero. Por eso, mi querido pastor, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana, discernir la voz de Dios no es un lujo, es una necesidad vital. Si no aprendemos a reconocerla, terminaremos caminando en dirección contraria a lo de los cielos y produciendo el juicio. El quinto punto y último es: la voz de Dios trae dirección, identidad y propósito. Cuando Samuel aprendió a escuchar a Dios, toda su vida cambió. Pasó de ser un niño en el templo a ser un profeta que guió a Israel durante décadas. Primera de Samuel 3 del 19 al 21. Esto nos muestra que la voz de Dios no solo corrige, también afirma identidad y revela propósito. Cada vez que escuchamos a Dios, nos dirigimos a nuestro destino en Cristo Jesús. Ejemplos bíblicos que te quiero traer de esta gran verdad. Abraham escuchó la voz de Dios y se convirtió en el padre de naciones. Génesis 12. Moisés escuchó la voz de Dios en la zárzara y se convirtió en el liberador de Israel. Éxodo 3. Saulo escuchó la voz de Jesucristo en el camino de Damasco y se transformó en el apóstol Pablo. Hechos 9. Lo mismo ocurre hoy. El creyente que aprende a escuchar a Dios jamás caminará sin rumbo, porque la voz de los cielos siempre abre el camino en medio del desierto.
Oh, alabado Señor. Nosotros necesitamos que Dios nos abra, que Jesucristo nos abra el camino en medio de nuestro desierto. Estamos en tiempos donde las voces se están multiplicando tanto y el ruido del mundo intenta opacar la voz del Padre, que es abismal. Pero el cristiano no está llamado a seguir cualquier voz, sino la del buen pastor, que dio su vida por sus ovejas. Y es aquí el reto de hoy que hoy tenemos los cristianos, y es de detenernos, y es de apartarnos del ruido, y es decir como Samuel: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra oración constante y permanente. La voz de Dios sigue siendo clara, sigue siendo poderosa, sigue siendo suficiente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a silenciar las demás voces para escuchar la de Dios? Porque quien aprende a reconocer la voz de Dios no solo recibe dirección, sino recibe vida, recibe identidad y propósito eterno, como lo dije anteriormente. Y es lo que hoy Dios necesita, a hombres y mujeres dispuestos a escuchar su voz, a no escuchar entre líneas, a no escuchar entre voces, sino una sola voz, obedientemente, una sola voz en la cual nos haga nuestro corazón latir, una sola voz en la cual podamos decir: aquí me está hablando mi buen pastor. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti reconociendo que vivimos rodeados de miles de voces que quieren gobernar nuestro corazón. Muchas veces hemos prestado atención a lo que no nos está edificando. Hemos ignorado tu dulce voz y te pedimos perdón, Señor. Danos un corazón como el de Samuel, sensible y dispuesto a responderte con obediencia. Enséñanos a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, entre lo eterno y lo pasajero. Señor, que no sigamos a los hombres, ni a las modas, sino solo a ti, nuestro buen pastor. Abre nuestros oídos espirituales, apaga el ruido del mundo en nuestro interior y enséñanos a vivir guiados por tu palabra. Que en medio de la confusión que estamos viviendo en esta generación, se levante una iglesia que sepa escuchar, que sepa discernir, que sepa obedecer. Haznos sensible a tu espíritu y a tu verdad firme, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, la voz que calma la tormenta y da vida en nuestro espíritu. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.